Bueno, nos queda por ver el tema de los arranques de los motores, ¿no? Diferentes arranques con reducción de la tensión de alimentación, es lo que nos pone ahí en el apartado 23. Habíamos visto el miércoles la curva de par y aquí lo que nos enseña es lo que pasa con la curva de par, es decir, la respuesta del motor en velocidad, de 0 a la velocidad a la que vaya a girar, cuando reduzco la tensión. La primera que nos pone la más alta sería el 100% de la tensión, sería la curva normal, ¿no? Lo que llama ahí el torque es el par, ¿vale? Par motriz frente a velocidad del motor. Fijaros que el par de arranque es ligeramente superior al 100%, ¿no? Que nos pone ahí. Vendría a ser lo que podríamos decir que es el par nominal. Aquí las condiciones para las cuales estaría pensado este motor, según la gráfica, sería estas de aquí, ¿no? Ese punto de ahí sería el punto nominal de funcionamiento. Que es lo que se corresponde aquí con este 100% que nos pone. Vale. Bueno, ¿qué pasa si yo reduzco al 70%? Fijaros a dónde baja el par de arranque. El par de arranque nos baja hasta ahí. Y el par máximo baja también bastante. Tendría igualmente, si seguimos en la misma... si lo queremos hacer trabajar a la misma carga, nos iríamos a este punto de aquí, ¿no? De ahí a ahí. ¿Vale? ¿Por qué hasta ahí? Bueno, porque la carga más o menos es este valor, ¿no? Imaginaos que fuese un par resistente constante que decíamos el otro día, pues tendría que trazar una línea hacia allí. Si fuese un par, por ejemplo, cuadrático, pues a lo mejor tendría algo como esto, ¿no? En el punto nominal, la carga haría así, la carga del par resistente. Pasaría... Vaya, hoy no sé qué pasa, que esto no va fino. Bueno, pasaría por aquí, ¿no? Iría ahí hacia el origen. Vale, entonces pasaría de este punto de aquí, que era el punto nominal, ahora pasaría a este punto de ahí. Vale, ese sería el cambio que haría. Si me voy a un 50% de la tensión de alimentación, fijaros que ni siquiera, con el par, por ejemplo, que tenemos dibujado aquí, ni siquiera podría arrancar el motor, ¿no? Bueno, hay casos, como por ejemplo este que acabamos de dibujar en color azul de par resistente, donde sí es posible reducir la tensión de alimentación del motor, ¿vale? Y que el motor arranque. Nunca podría si yo tengo, por ejemplo, la carga que decíamos antes, ¿no? Una carga lineal que sea hasta de aquí. Si la carga que tengo de par resistente es esa que hemos dibujado ahí en amarillo, pues desde luego no voy a poder, ¿no? Arrancar. ¿Por qué no voy a poder arrancar? Porque fijaros que al 70% de la carga, el par de arranque ya está por debajo del par de la carga, con lo cual no va a conseguir moverla. ¿Vale? El problema de reducir la tensión en un motor, o el problema que se puede presentar, es que el motor no sea capaz de arrancar. ¿Vale? Entonces, todo este tema de reducir la tensión del motor para arrancarlo se puede hacer siempre y cuando la máquina lo permita a nivel del par resistente. Hay diferentes maneras de hacerlo. Estrella triángulo, que es la que vamos a comentar muy rápidamente hoy, mediante autotransformadores, poner un transformador reductor, un autotransformador reductor. Normalmente se suele o bien conectar de manera automática al autotransformador para que entre al principio y luego se desconecta, o bien con control directamente de manual, un control manual en el autotransformador, con lo cual reduce la tensión y el operario puede ir progresivamente aumentando la tensión hasta llegar a la tensión de alimentación normal. Mediante resistencias estatóricas, consiste en poner unas resistencias en serie con los cables de alimentación del estator del motor, con lo cual, como pongo resistencia en serie, va a haber una caída de tensión que no le va a restar tensión, ¿no? Que llega al motor, tensión de línea en este caso. Mediante resistencias rotóricas, esto sería para el caso de un motor con rotor bobinado. Esto sería solo para el caso de rotor bobinado. Vale, esto no quiere funcionar hoy, pues no funciona. O sea, ojo con este solo en el caso de rotor bobinado.
Y luego tenemos los arrancadores estáticos, que sería ya mediante electrónica. Lo que hacemos es una conversión de alterna continua y alimento el motor con una onda de modulación de ancho de pulso, que al final al motor le produce pues un efecto similar a lo que sería alimentarlo con una onda alterna, ¿no? Ahí lo que puedo conseguir pues es hacer que arranque suavemente, que pare suavemente. Ya voy a eliminar esa punta de intensidad en el arranque. Juega mucho con la tensión y con la intensidad en ese periodo inicial de arranque para reducir la punta. De todos ellos, el que vamos a comentar ahora, pues este de aquí, ¿no? El estrella triángulo. Esto es uno de los montajes en electricidad pues bastante clásicos. Bueno, un arranque estrella triángulo, lo que hago es conectar el motor inicialmente en estrella y al cabo de un tiempo, cuando esté más o menos al 80% de la velocidad nominal, le hago una conmutación. Normalmente se puede hacer automáticamente, es la manera más común de hacerlo, aunque también hay conmutadores manuales de estrella triángulo para que el operario directamente a mano cambie la velocidad, la tensión, conmutando la conexión de estrella triángulo. Bueno, para poder hacer un arranque estrella triángulo, lógicamente el motor tiene que poder funcionar en triángulo a la tensión a la que lo vamos a conectar. Si el motor no puede funcionar en triángulo, porque tengo una tensión excesivamente elevada, pues no podemos hacer ese arranque, ¿no? El ejemplo lo tenemos aquí en el aula. Aquí en el aula decíamos que si nosotros queremos conectar un motor en triángulo, queremos conectar un motor aquí a 400 voltios, tenemos que ponerlo en estrella. Y os repito el razonamiento, tenemos 400, 230 voltios en la red y los motores que nosotros tenemos son 230/400 voltios. Como siempre en un motor, la tensión de los devanados es la tensión más pequeña de las dos, los 230, yo para conectarlo a esa red necesito que sea en estrella. Porque en estrella, la tensión que llega a la fase es la tensión compuesta entre raíz de 3, que es 230, ¿no? Esta es la tensión que le llegaría cuando conecto el motor en estrella. Si lo conecto en triángulo le van a llegar 400. En mi caso, como el motor es de 230, tendría que conectarlo en estrella. Nosotros lo que hacemos aquí, para poder hacer el estrella triángulo y conectar los motores en triángulo, pues es coger y reducir la tensión de la red, ¿no? Pasamos a tener una red 230/125 y automáticamente pues yo ya puedo poner el motor en triángulo, ¿no? Porque ya le van a llegar los 230. Lo que hacemos cuando metemos el transformador. Por eso en la práctica que estamos haciendo ahora tenemos que conectar siempre al medio. Luego ya haremos más adelante alguna ya a 400 voltios. Lo que tendremos que hacer es necesariamente poner el motor en estrella, sin más. El motor en estrella va a funcionar perfectamente a 400 voltios porque le va a llegar los 230 a cada fase del motor. ¿Vale? El motor va a funcionar en condiciones nominales perfectamente bien. ¿Se entiende más o menos este razonamiento? ¿Vale? La tensión del motor de los devanados siempre es la más pequeña y bueno, tengo que mirar a ver qué conexión pongo para en función de la tensión de la red que no le llegue más tensión de la que le tiene que llegar, de la nominal. Para hacer un arranque estrella triángulo necesito, bueno, aparte de que soporte esa tensión en triángulo, que el motor tenga los 6 bornes accesibles. ¿Vale? Es decir, que permitan la caja de bornes hacer ese cambio de conexión mediante las pletinas que ya habíamos visto. Cuando se arranca en estrella, se reduce la tensión en los bobinados al 57%. Es decir, que damos más o menos un 60% de la tensión. No llega, pero casi. El par motriz se reduce al 33%, es decir, perdemos 2/3 del par y nos quedamos solo con 1/3. Perdemos bastante fuerza en el arranque. La corriente de arranque se reduce 2 veces la intensidad nominal, es decir, a la mitad. Reducimos la tensión al 57%, la corriente en el arranque la reducimos a la mitad. Es decir, si tengo un motor de 10 amperios que podía tener una punta de 60 amperios, ¿no? 6 veces la intensidad nominal, voy a tener 30. ¿Vale? He reducido bastante esa punta de intensidad en el arranque. Quedaría en un valor similar al que tendría más o menos, poquito más, pero más o menos si fuese un motor de rotor bobinado. ¿Vale? Quedaros con esos valores, 57% de reducción de tensión,
reducción de par al 33%, es decir, a un tercio, y la corriente en el arranque a la mitad. En cuanto al circuito de... Bueno, vamos a ver primero la gráfica. Lo que haríamos en el arranque, con la evolución del par y de la intensidad, sería algo como eso de ahí. Yo arrancaría en estrella, que sería la curva de abajo, y cuando conmuto, cuando hago el cambio, aquí, lo que tendré será una punta de intensidad muy leve y muy transitoria, y ya me quedaría en el valor nominal, que sería ese de ahí. ¿Vale? Ese sería el par, ahí va a pegar un pequeño golpe, ¿no? Cuando cambie, la intensidad, aquí está dibujado exageradamente alto, ¿eh? Tendría ahí una pequeña punta hasta quedar aquí en el valor de funcionamiento. ¿Vale? Esta punta es más corta que la punta en el arranque y, bueno, no produce, lógicamente, el mismo efecto de calentamiento en los cables que alimentan la instalación. El circuito de fuerza, para poder hacer eso, necesito 3 contactores. Un K1M, que es el que llamamos de línea. Este va a estar conectado todo el rato, es el que me conecta al motor. Este K3M sería el de triángulo y el K2M, que sería el que me hace la conexión estrella. ¿Vale? Aquí inicialmente lo que haría sería arrancar K1M con K2M, es decir, arrancaría por tanto en estrella, y en una segunda fase del arranque seguiría funcionando K1M, pero ahora cambiaría y se conectaría a K3M, que sería la conexión en triángulo. ¿Vale? K1M con K2M, y luego al cabo de un tiempo, normalmente se hace con un temporizador, cambia, desconecta la estrella y entra al triángulo. Lo mismo que ocurría con la inversión de giro. Si yo conecto a la vez este contactor y este contactor, lo que estoy haciendo, fijaros aquí, es un corto, ¿no? Trifásico. Estoy cortocircuitando esos 3 conductores de ahí. Estoy haciendo un corto. Por lo tanto, K2M y K3M tienen que ser incompatibles. La incompatibilidad que habíamos visto en los circuitos de mando sirve para estas cosas. Hay veces que si hay 2 cargas funcionan, pues la máquina se puede estropear, ¿no? Este sería el caso. Nunca puede funcionar la estrella y el triángulo al mismo tiempo. Bueno, circuitos de mando para conseguir estos hay muchos. Aquí el libro os pone uno, apuntes, pero no es el más sencillo precisamente, ¿vale? Este no es el más sencillo. A ver si consigo... Ahí. Condiciones de paro, así analizando un poco lo que pone. El térmico y el pulsador de paro, paros generales, una marcha y una realimentación como siempre también, ¿no? El mando en este caso es por pulsador de marcha y pulsador de paro. Cuando pulso marcha ya directamente va a entrar K1M, que es el de línea, y con todos en reposo, como tengo un temporizador con retardo de la conexión, va a estar apagado todavía sus contactos, entraría K2M, que es el de estrella. Al cabo de un tiempo, cuando este temporizador llega a temporizar, el contacto este que hay aquí arriba de K4T, este se abriría, el 1516, que es un contacto normalmente cerrado. Y el abierto, que está en la rama de K3M, se cerraría. De tal manera que apagaríamos K2M y pondríamos en marcha K3M. Como el cerrado siempre es más rápido que el abierto en el temporizador, bueno, y en cualquier contacto, ¿no? Cualquier elemento, primero me apaga K2M y luego me activa K3M. No hay posibilidad ahí de que ocurra el cortocircuito, ¿no? Además, aquí fijaros que tiene los enclavamientos, un enclavamiento eléctrico ahí y otro enclavamiento eléctrico ahí. Y luego el temporizador, para no dejarlo encendido, lo apagamos con el K3M. Una vez que entra el triángulo, ya no necesito el temporizador, pues le meto ese contacto ahí que me lo apaga. Vale. Esa es una opción. En taller veremos otra distinta, otro circuito de mando distinto, porque nosotros no tenemos un temporizador que tenga un contacto abierto y otro cerrado. Sí podríamos hacer este mismo si yo junto las 2 ramas del 4T y pongo algo así, ¿no? Pongo aquí el K4T en este punto y hago que me dé paso a la rama del K2M
o por este otro lado a la rama del K3M, ¿no? Con sus incompatibilidades y todas sus cosas que tienen que poner ahí. Este se podría adaptar, pero cambiando un poco el orden y utilizando el contacto conmutado que yo tengo en lugar de esos dos contactos completamente separados. El que está siempre encendido aquí es el K1M, sí. K1M siempre está encendido. Luego, en una primera fase, según arrancas, fíjate que el que va a entrar es el 2, de la que yo activo el K1M y la corriente empieza a pasar por aquí por la realimentación. Este se conecta directamente porque estos dos contactos están cerrados. Este es un contacto temporizado. La conexión ahí no se ve muy bien, pero ese lo que tiene ahí es el símbolo del retardo, ¿no? Con lo cual ese contacto está cerrado. K4T empezaría también a contar el tiempo desde el momento en el que lo arranco. A la conexión. Fíjate que la bobina tiene la aspa ahí dibujada, ¿no? Eso es retardo a la conexión. Es decir, inicialmente, cuando yo alimento la bobina, el contacto todavía está en reposo. Va a pasar un tiempo antes de que ese contacto se mueva. Ese tiempo es el que está funcionando K2M, que es la estrella. Cuando este llega al tiempo, lo que hace es abrirse este contacto de aquí se abre, apagándome el K2M, y el contacto abierto se cierra, poniéndome en funcionamiento K3M. Quita paso de una rama y da paso a la otra rama. Este ahora en este momento pues abriría. Este ya se cerró, ¿no? En el momento que desactive K2M, este se cerró y permite que se conecte. Vale. Aquí ya quedaría realimentado por aquí. Una pregunta, Alejandro, pero en que la parte que tú nos dibujaste ahí a la derecha, ahí la bobina del KT4 debería estar siempre alimentada. Esta estaría aparte, estaría una rama en paralelo por aquí. Igual que está aquí con el K3M, eso no cambiaría. Esta rama la pasarías para este lado. Sí, pero quiero decirte que... Aquí realmente a mí en este esquema me sobra un contacto, no sé a vosotros, pero a mí este de aquí me sobra. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, no me sobra porque él opta por apagarlo. Vale, nada, olvidarlo. Vale, no sobra porque lo apaga. En el montaje que yo os propongo aquí sí me sobraría porque lo dejo conectado. Ya que lo que quiero decir es que la bobina estaría siempre alimentada. Sí, ahí estaría el temporizador siempre alimentado. Tampoco es problema, Donde sufre un relé es si lo estás conectando y desconectando continuamente, que el temporizador esté funcionando. Muy a la larga probablemente pues le reduzca algo su vida útil, pero realmente en cualquier relé, en cualquier contactor, lo que digamos que lo estropea a largo plazo es estar continuamente conectando y desconectando. Y en un relé, lo mismo en un temporizador, lo que se te va a estropear cuando se estropee van a ser los contactos, no la bobina, por regla general. La parte mecánica siempre es la que se estropea antes que la parte eléctrica. Por eso muchas veces, siempre que necesite algo que va a conectar con repeticiones muy frecuentes, se opta por un dispositivo electrónico basado en un transistor, lo que se llama un relé de estado sólido, que no tiene contacto mecánico y entonces no hay ya ese problema de que se estropee el contacto. Bueno, pues de la parte de teoría eso era lo último, la variación de velocidad, ya os dije que la veremos en segundo, haremos prácticas con ella y demás. Vale. Dentro de la variación de velocidad, en segundo veremos, aparte de los variadores, veremos otro arranque, otro motor de los clásicos para poder variar la velocidad, que es lo que llamamos el motor de Allender. El motor de Allender es un motor construido de una manera especial para que pueda tener dos velocidades. Se le cambia la conexión de las bobinas para que pase de tener un par de polos a dos pares de polos y entonces la velocidad se reduce a la mitad. Bueno, vamos a ver ahora entonces un problema de diseño. Os propuse ya cómo trabajo uno parecido, con menos cosas pero parecido. Vamos a ver qué me contáis de este. Me vais a contar vosotros cómo hacerlo, así que
Vamos a ver si se puede... ¿Leéis la letra a este tamaño? Eso me imaginaba. Vamos a ponerlo un poco más grande. Ahí lo veis, más o menos. Bueno, lo que nos dice el enunciado es... Bueno, me dice que tengo dos instalaciones. Forman parte del mismo cuadro eléctrico, pero realmente son dos funcionamientos diferentes. Por una parte tengo un riego y por otra parte tengo una bomba. Podría haberse optado por meter los dos en el mismo, porque tuviesen algo en común. Por ejemplo, que si el depósito está sin agua, que la válvula de riego se cierre automáticamente, pero el enunciado no lo contempla. ¿Vale? Está preparado para que salga un poco más sencillo. Ese panel, si el depósito está sin agua, que hay un contacto. Podría hacerse, ¿eh? De hecho, el enunciado original del que viene este tenía esa función porque el original estaba para hacer con el autómata. Entonces, con el autómata podemos meter muchas más cosas sin modificar el cableado, sin que el cableado se me complique. Con lo cual, en el autómata puedes meter lo que quieras. Como que te abra el riego a determinadas horas y, bueno, puedes hacer realmente lo que te apetezca. Lo de que está sin agua sería meter una boya aguas arriba. No, con eso mismo que tengo aquí podría hacer eso. Simplemente que el B1 sea una orden de parada de la electroválvula, de cierre, ya me valdría. Se hace a veces, ¿no? Yo si tengo una balsa de riego, normalmente cuando el nivel baja a un determinado punto, se cierra la válvula para que los lodos no te salgan por las válvulas y te fastidien algo por ahí por las tuberías. Vale, igual que cuando estoy sorbiendo agua de un pozo, pues estoy bombeando agua de un pozo, nunca se llega a bombear hasta que el agua se acaba del todo, porque la bomba se va a chupar todos los lodos que tiene el pozo y luego igual hay que purgarla y bueno, es un problema. Vale, entonces se fija un nivel mínimo y a partir de ese nivel mínimo, si el agua baja, pues se deja de bombear. Bueno, el riego, muy sencillo. Consistirá en la conexión y desconexión de una instalación de una electroválvula mediante sendos pulsadores de marcha y paro. El palabra ese de sendos significa que hay uno de marcha y otro de paro, ¿vale? Porque si escribo hay dos pulsadores de marcha y paro, pues alguno dirá que hay dos de marcha y dos de paro. Bueno, pues sendos quiere decir que hay uno y uno de marcha y uno de paro. El funcionamiento del riego se señaliza mediante el encendido de un piloto luminoso P3 en el cuadro de los pulsadores. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a pensar en eso aparte. Bueno, lo tengo solucionado por ahí, pero vamos a verlo debajo. Tengo una electroválvula. Que lleva la marca Y1. Las electroválvulas no tienen contactos auxiliares. La electroválvula simplemente es una bobina que me acciona una válvula hidráulica en este caso, que deja pasar el agua o corta el agua. Sin más. ¿Vale? Lo hago mediante un electroimán, mediante una bobina. Por eso en el símbolo aparece la bobina. ¿Qué necesito poner aquí? Bueno, voy a necesitar un relé, ¿no? Si yo quiero memorizar eso, tengo pulsadores, es sumando por pulsos. Necesitaré utilizar un relé auxiliar. Vamos a llamarlo K2, que luego en la solución final me parece que lo llama K2. Y nada, un pulsador de paro. No sé si lo llamaba S4 y S5 o algo así. Bueno, lo pone aquí en el cuadro. S4, S5 es la marcha y S4 es el paro. Pues S4 el paro y S5 la marcha. Aquí le metería la realimentación de K2A y me dice que tengo que señalizar con una lámpara, ¿no? La lámpara podría ponerla, por ejemplo, aquí. Si no queremos complicarlo más, podría utilizar un contacto auxiliar de K2A, pero para hacerlo más sencillo, pues ahí mismo se podría poner. Vale. Esa sería la parte del riego. Marcha, paro, realimentación y esta señalización y este relé que es necesario para poder realimentar, no tiene otra función, porque la electroválvula no se realimenta.
¿Dudas sobre esto? Pon la chaqueta, Carlos. Eso sería manual, ¿no? El otro Carlos que hay lo tengo delante y la lleva puesta. Tienes que ser tú. Luego hablamos. Bornas que pondríamos aquí. Esto está en la tapa del cuadro. 1, 2, 3. Para la electroválvula necesitaría 2 aparte, ¿no? Necesitaría otra para salir porque está en otro sitio distinto. Y pondría otras 2 de neutro también, una para la tapa del cuadro y otra para la electroválvula. ¿Vale? En el bornero. Porque lo tengo en sitios distintos. Las bornas me lo marca siempre los sitios. Fíjate en el esquema que yo tengo. Los elementos del fondo del cuadro que estarán detrás de esta tapa. Y aquí salgo al S3 y S4 que están aquí en la tapa, pero la electroválvula está ahí donde esté, pero fuera del cuadro, no en la tapa. Entonces, del fondo del cuadro saldré con una manguera para aquí y saldré con otra manguera para ahí. Es decir, en cuanto a las bornas, yo lo que tendría sería, voy a poner unos números aquí al azar. Imagínate que esta es la 7, la 8, la 9 y la 10. Y esta la 11 y la 12. Yo saldría por las primeras, por la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Son las que irían a la tapa del cuadro. Y luego tendría, bueno, hasta la 10 irían a la tapa del cuadro y la 11 y la 12 irían al otro lado, ¿no? Aquí tendría la manguera que me va a la tapa. Y luego tendría aquí otra manguera que sería la que me va a la electroválvula, ¿no? Esta iría donde esté instalada la electroválvula y esta de aquí me iría a la tapa. El criterio para las bornas es siempre a dónde tengo que salir con los cables. Si salgo a una zona donde están todos juntos, pues hago puentes entre ellos y las bornas las mínimas, ¿no? Para poder llevarles cada potencial. Tendría tantas bornas como potenciales. Como potenciales, ojo, donde tengo que conectarlo de dentro con lo de fuera. Aquí, por ejemplo, en este potencial. Fíjate que tienes esto que está dentro del cuadro, esto que está en la tapa del cuadro, esto está en la tapa del cuadro, pero en cambio esto está dentro. Por eso necesito poner aquí esta borna y esta borna, porque tengo que conectar cosas que están en el fondo del cuadro con otros elementos que están en la tapa del cuadro. ¿Cómo hago ese paso? A través de una borna. Aquí abajo sucede lo mismo, por ejemplo, con la electroválvula. Yo aquí tengo esto que está en el fondo del cuadro, pero la electroválvula está pues ahí donde esté, ¿no? Donde esté el depósito. Por eso necesito estas dos bornas, la 11 y la 12, específicamente para salir a la electroválvula desde el fondo del cuadro. ¿Puedo puentear desde aquí? No, no puedo puentear desde ahí porque el pulsador S5 está en la tapa del cuadro y la electroválvula está, sabe Dios dónde, donde esté el depósito. Solo puedo puentear entre sí lo que esté físicamente en el mismo sitio. ¿Vale? Ese es el criterio siempre de las bornas. Las bornas se miran según las localizaciones de lo que yo estoy cableando. No sé si se entiende más o menos. Vale, eso sería la parte del riego. Con eso la tendríamos el riego solventado, que no tiene además, es parte del mismo cuadro, pero no es parte de la misma instalación realmente. Deberíamos ahora analizar la parte de la bomba, que tiene alguna cosa más. Tendrá dos modos de funcionamiento, nos dice manual y automático. En modo manual, activamos la bomba con sendos pulsadores de marcha y paro. Nuevamente tenemos un marcha-paro. En el modo manual, la parada de la bomba se produce siempre que el sensor de nivel máximo detecte el llenado completo del depósito. Es decir, ya me está hablando aquí de una orden de paro manual y me está hablando de una orden de paro cuando el depósito se llene.
La parada se produce cuando el nivel máximo detecta el llenado. ¿Vale? Tengo ahí, me están dando 2 órdenes de paro. Si hacemos un pequeño esquema, la bomba, K1M, las condiciones de marcha, las condiciones de paro. En las condiciones de paro ya tengo, bueno, el térmico. Vamos a suponer que el térmico es F1, siempre es un paro porque la bomba al final está movida por un motor eléctrico. Tengo el pulsador de paro, que me aparecerá aquí el S2. Y tengo el B2, que es el máximo del depósito. En el esquema también, cuando se llena del todo, se activa el B2 que está ahí. Son paros generales los dos, sí. Lo puedo parar manualmente o lo puedo parar con el nivel máximo, tanto en modo manual como automático. El manual automático va a ser para la marcha solamente. La manera en la que lo activo va a ser diferente si está en modo manual o está en modo automático. En este párrafo entonces lo que me dan son las órdenes de parada, ¿no? Estos son los paros. Al que le sumo siempre el térmico, aunque no me lo diga porque es un motor trifásico. El modo automático se selecciona mediante un interruptor en el cuadro. Ojo, interruptor. ¿Interruptor qué significa? Mando por nivel, ¿no? Significa que no necesito realimentación, porque es un interruptor. Que incorpora un piloto luminoso para señalizar su activación. Bueno. Mando por nivel. Tendré un segundo receptor, podríamos decir. Que yo, para ese receptor, voy a utilizar un relé. Es decir, voy a tener un relé que lo voy a activar con S1 directamente. ¿Por qué un relé? Porque el interruptor, esta práctica la solemos montar en el taller, y el interruptor solo tiene un contacto. Entonces, si yo voy a querer dar varias órdenes, como voy a querer dar, porque tengo que hacer que arranque de una manera manual, de una manera automática, yo voy a seleccionar con ese interruptor el modo automático, pero tengo que tener algún contacto, ¿no?, de modo manual, que será un contacto cerrado. Si yo tuviese un interruptor donde tengo varios contactos, no necesitaba nada más, porque que esté activado o no, lo puedo saber cogiendo un contacto abierto, sería que esté activado, cogiendo un contacto cerrado que no esté activado. Pero solo tengo uno, con lo cual la manera de multiplicar los contactos de cualquier componente es alimentando un relé con él. En cuanto alimente un relé, tengo tantos contactos de ese componente como contactos tenga el relé. Es decir, lo que haríamos sería algo tan sencillo como esto. Pongo el interruptor, alimento un relé, y su piloto de señalización lo pongo ahí. Este podría llamarlo con la misma marca, porque realmente el piloto está incorporado aquí. Y ese era la luz amarilla. Sí. Esto, si seguimos la norma UNE, pues podría incluso dibujarlo. En el accionamiento le pongo ahí la lámpara, y luego la lámpara donde se conecte la dibujo abajo en el esquema. Al poner la misma marca se entiende que es el mismo, aunque el enunciado os pone que esto lo llama P1, me parece. Vale. Bueno, bornas como siempre. Tendría que poner una borna ahí para salir y otra borna aquí para volver. Y otra de neutro, ¿no? Esta conexión, como es el mismo componente, va directa, es un puente entre sus bornes. Este ya me parece que lo usasteis en una, que viene como 1.314 y la lámpara viene como X1, X2. Lo que hacemos es un puente directo entre el 1.4 y el X1, ¿no?, en el componente. No, y aquí me parece que al principio lo usamos en la práctica 1, me parece. Pasa que unos usasteis ese y otros un conmutador. Creo recordar, igual me confundo de curso, pero... El modo manual automático sería eso de ahí, sin más. Mando por nivel un interruptor, mando en este caso un relé. Fijaros que ahora, cuando yo meta esto en el esquema, un contacto abierto de K1A, esto será el modo automático. Y cuando yo meta esto me dará paso de corriente cuando estoy en modo manual, ¿no? ¿No es eso? Si está desconectado, la corriente pasa por aquí. Si está activado, la corriente pasa por aquí.
¿Sí o no? Sí, al revés. Cuando está activado pasa el automático, pasa por aquí, y cuando no por aquí. Otra cosa es que tú quieras, si lo quieres, bueno, podríamos hacer lo que funcionase al revés, ¿no? Que me señalice el modo manual, entonces lo escogería al revés. Pero en el cuadro pondría, donde está el interruptor, pondría una leyenda que pone manual. Aquí en este caso yo pondré una leyenda que pone automático. De tal manera que cuando lo activo y la luz se enciende, se ve claramente que lo he puesto en modo automático. Normalmente lo que señalizas es el automático porque por defecto en principio con el desconectado iríamos en manual. Entonces en automático es el contacto abierto, me deja pasar corriente cuando está activado, por tanto en modo automático, y el cerrado cuando deja pasar corriente es porque estaría desactivado, estaría en modo manual. Bueno, esto sería esta parte de aquí del cuadro, ¿no? El S1, y luego tendría lo que son ya los de la bomba. Vamos a seguir viendo lo que me dice, ya teníamos sacadas las condiciones de paro, a ver qué nos dice de la marcha. En modo automático se selecciona mediante un interruptor en el cuadro, que incorpora un piloto luminoso para señalizar su activación. En modo automático, el llenado del depósito se activa automáticamente al quedarse sin agua. Es decir, la orden de marcha en el modo automático es que se quede sin agua. Dentro de las órdenes de paro, de marcha, perdón, tendría dos opciones distintas. Tendría la marcha automática y voy a tener la marcha en modo manual. Vale. En modo automático, ¿qué condición se tiene que cumplir? Que esté activado el relé K1A, que esté activado lógicamente el modo automático y, ojo con esto, que el depósito se quede sin agua. La boya que yo pongo ahí o el detector capacitivo, lo que le meta, va a detectar que hay agua. Si yo quiero que arranque cuando no hay agua, tengo que coger un contacto cerrado en lugar de abierto para dar esa marcha. Ahí tenemos que recordar lo de lógica que vimos en el segundo tema. La lógica de la negación es el contacto cerrado. Si quiero que arranque cuando no hay agua, tengo que coger un contacto cerrado del detector de agua. Bueno, veremos en el taller las boyas y veréis, se puede comprobar con el polímetro que efectivamente es así, ¿eh? Un detector de boya que trae un contacto conmutado, en ese caso tendría que conectar la parte cerrada. Es decir, con la boya hacia abajo, como estaría cuando no hay agua, tengo que coger los dos extremos de los tres que trae, de los tres bornes, los dos que me pitan, que me dan continuidad. Porque en esa situación es cuando quiero que pase la corriente, es cuando quiero que me dé la orden de arranque. Luego, en modo manual. En modo manual va a arrancar cuando no esté activado el K1A y active en este caso el pulsador, que no recuerdo qué marca tiene. Sería el S3, ¿no? Antes me decían en el enunciado que arrancaba tenía un pulsador de marcha y uno de paro. Pues bueno, entendemos que el S3, que es el de marcha, es para ese modo manual. Ahí ya tengo sacadas todas las condiciones de funcionamiento. Para la bomba entonces, lo que tendría sería, bueno, lo tengo aquí, está igual de chapucero que está en el otro lado, pero vamos a hacerlo de nuevo. Órdenes de paro. ¿Por cuál empezamos? Por la que está dentro del cuadro, que sería el F1. Tendría el térmico. Luego, ¿qué más tengo ahí? Tengo el pulsador. Este no sé si era el S2. No, el S2, sí. ¿Qué más tengo aquí como orden de paro? El B2 de nivel máximo. El símbolo de la boya es una elipse y el contacto, ¿eh? Ese es el símbolo. Eso serían las órdenes de paro, todas paros generales. Las órdenes de marcha. Tendré dos órdenes de marcha, ¿no? Porque ahora tengo modo manual y modo automático. Modo... Bueno, a la hora de colocar
los contactos. Tendría que pesar en las bornas. Da igual que ponga... Bueno, no hay mucha variación porque aquí voy a tener que poner bornas separadas. Aquí pongo una borna, pero aquí voy a necesitar poner dos, porque estoy saliendo a puntos distintos, ¿no? El S2 está en la tapa, el B2 está en el depósito. Bueno, aquí podría empezar la rama del modo automático. Podría poner el B1, por ejemplo, aquí, porque suponiendo que pueda puentearlos entre sí en el depósito, ese sería la marcha en modo automático, entonces le tendría que poner el contacto abierto de K1A, ¿no? El que se corresponde con el modo automático activado. En paralelo, bueno, y ahí tendría su borna de salida. Tendría la marcha en modo manual, que era el S3. Aquí necesitaría otra borna más, en este caso para salir a S3. Y aquí le pondría la condición de manual, que es que no esté activado el modo automático. Eso serían las órdenes de marcha. En paralelo con las órdenes de marcha, ¿qué ponemos siempre? La realimentación. En este caso, de la bomba, que es K1M. Esos son las órdenes de marcha y la realimentación. Parece muy complicado, pero realmente estoy haciendo lo de siempre. Paros, contactos cerrados en serie, órdenes de marcha, en paralelo, todas las que tenga, y en paralelo con la realimentación. Lo que pasa que en este caso las órdenes de marcha no son un solo contacto, sino que es una combinación lógica de dos. Que esté activado o no activado el K1A y el otro contacto, ¿no? El del pulsador o el de la boya. En este caso el de la boya, con esa particularidad que como es lo que me da la orden es lo contrario de lo que detecta, pues tengo que coger un contacto cerrado. Y ya la tendría, aquí iría la bobina y ese sería el circuito de alimentación de la bomba. ¿Vale? Creo que no me hace falta ninguna borna más, tengo una ahí, otra aquí. Las bornas son estas, esta de aquí tengo dos, otra más y otra más aquí, ¿no? Y otra, la de vuelta del pulsador. Ah, la señalización. Señalización manual automático la tenía aquí con en paralelo. Faltaría la señalización de la bomba, ¿no? El P2. El P2, bueno, podríamos ponerlo directamente aquí. Dentro de los modos que vimos de señalizar, pondríamos, por ejemplo, una borna por aquí y otra por aquí. Y ya tendríamos esa señalización de la tapa del cuadro. Vale. Bueno, aquí lo tenía como todo junto, pero tampoco está mucho más limpio, con lo cual todo se conecta a los tres montajes que hicimos, arriba, aguas arriba. Aquí está cambiado la denominación de los relés, me parece, pero bueno, viene a ser lo mismo. Vale. Y aquí le falta el térmico también. Bueno, está aquí. En este caso está pues intentando ahorrar bornas, ¿no? Que al final igual salen hasta las mismas. Aquí tendría que haber otras dos, otra ahí, otra aquí, otras dos ahí, si no más, vamos. Fijaros que para diseñar, al final, lo que pensamos es lo de siempre, marcha, paro, realimentación. Si es una señal de pulso, como es este de aquí, tengo marcha y paro. Si son señales de nivel, como es un interruptor, pues directamente conecto el receptor con el interruptor, sin más. ¿Vale? Este, por ejemplo, este ejercicio, salvo temporización, lo tiene todo. Venga, preguntas de esto. La parte de diseño es a veces también que lo veáis y lo miréis luego con calma y lo penséis. ¿Qué señaliza todo?
Que está funcionando la bomba, que está bombeando realmente. Si te entra en modo automático, por ejemplo, tienes el modo automático activado y se vacía el depósito y la bomba empieza a funcionar sola, pues estaría señalizando, mientras esté funcionando el contactor, te está señalizando ahí el funcionamiento de la bomba. Bueno, pues nada, el miércoles hacemos el examen, un cuestionario y un ejercicio a resolver. Va a ser el examen, ¿vale? Un ejercicio a resolver de este tipo. Sí, sí, sí. Haremos posiblemente el ejercicio a primera hora y el cuestionario a última, ¿vale? Para tener la sala de ordenadores y poder entregarlo ahí a través de ahí cómodamente. El diseño se puede hacer en el Cadesimu, el que lo, el que quiera. Como yo creo que la mayoría lo haréis por ahí, ¿no? Mejor que a mano. En el Cadesimu también, pues si tengo algo hecho ya parecido, lo puedo copiar, lo puedo pegar y... Así que os recomiendo que lo hagáis con el ordenador, que tiene sus ventajas. Todo lo que hemos hecho lo tenéis ahí en vuestro drive disponible para poder usar. ¿De acuerdo? Venga, pues pasamos al trabajo de taller entonces.